eventos, para otras patologías, ¿ya? Entonces la más acertada ahí es el B, que es TAC de cerebro. Estamos viendo cerebro sin contraste, ¿ya? La otra alternativa era ninguna, porque era oído, no tiene que ver, cuello tampoco, radiografía de cráneo, menos ninguna anterior. O sea, la más acertada era un TAC de cerebro sin contraste, ¿ya? Después, paciente sufre contusión de cráneo hace 24 horas y continúa con cefalea, contusión, un TEC, ¿no es cierto? Cefalea, mareos, náusea, que eso es síntomas de un TEC, ¿ya? ¿Cuál sería el examen a realizar? Lo mismo, nunca vimos exámenes con contraste, siempre hemos visto exámenes con contraste. En este caso, la alternativa más correcta es TAC de cerebro sin contraste, ventana de partes blandas, que es para verlo en la hemorragia, y ventana ósea. ¿Nombre? Jorge Durán. ¿Cuánto? Jorge Durán. Entonces, es la alternativa correcta era la A, ¿ya? La 3, la mejor radiografía de tórax frontal. Esto, todos lo contestaron bien, me imagino. Sí, casi el 90%, ¿ya? Dijimos que siempre se tomaba en posición de pie, solamente en casos muy, cuando el paciente está hospitalizado y que el menor porcentaje de los casos se toman de cúbito, pero siempre se toma de pie, ¿ya? Entonces se va a tomar una radiografía de tórax de pie. Se toma en posterior anterior, ¿ya? Y de pie. Por lo tanto, la alternativa correcta era la A, ¿ya? Eso es para evitar un montón de cosas, magnificación de las estructuras y todo eso, ¿ya? Después, el 4, la radiografía de tórax se toma en posición PA, ya está diciendo ya. La cuarta te está soplando la número 4 está soplando a la 3, se toma en posición PA, posterior anterior, para evitar magnificación de qué. ¿Qué tenemos detrás del tenón? Detrás del tenón, inmediatamente detrás del tenón, ¿qué tenemos? El corazón, ¿ya? Entonces, por lo tanto, se toma en PA para que el corazón quede pegado a la placa y así evitar que el corazón salga más grande que lo normal, porque si lo tomamos en la P va a salir más grande que lo normal. Por lo tanto, se toma la estructura, digamos, más cercana a la placa es el corazón, ¿ya? Eso siempre lo repetimos varias veces en clase, ¿ya? El botón aórtico, que es el callado aórtico, aorta ascendente, aorta descendente, se llama botón aórtico. Es más prominente en cuando, y redondeado en cuando, en los pacientes de mayor edad, pacientes de 70, 80 años, se ve mucho más prominente que un paciente normal, ¿ya? Entonces la alternativa correcta es la B. ¿Nombre? ¿Quién llegó al final? ¿Quién más llegó? ¿Benjamín y quién más? ¿Ah? ¿Benjamín Parker? Digamos, la 6, presencia del aire. ¿Qué es lo que tenemos debajo del tórax? La parte izquierda, ¿qué tenemos debajo acá? ¿Qué tenemos acá abajo? Cuando uno come, estómago primero, uno, y lo otro, acá más alejadito del centro, colon. ¿Qué parte del colon? Ángulo esplénico, ¿ya? Por lo tanto, la alternativa correcta es la E, A y B, ¿ya? Fondo del estómago, que es el izquierdo, con gas, ¿cierto?, que se ve en la radiografía tórax, y el ángulo esplénico del colon. 7. Fracturas costales. Puede haber puesto 4, 5, 6, cualquier fractura costal. O sea, más de 3, 4, la fractura costal de 6, 7, 8 y 9 arcos costales puede causar. ¿Qué cosa puede causar si un traumatismo en las costillas? ¿Qué es lo que puede causar? Hay que descartar neumonía, una neumonía infecciosa. Hay que descartar edema pulmonar, que se produce por la hipertensión arterial. Hay que descartar enfisema, que se produce por tabaquismo. Por lo tanto, la más correcta era que se perforara la caja torácica con un neumotórax, ¿ya? Si se perfora la pleura, causa un neumotórax. La correcta es la C, ¿ya? Es normal en radiografía de tórax aparezcan más radioopacos, también lo dije en clase varias veces. Lo más radiopaco es lo más blanco, lo que se ve más blanco es la placa, ¿ya? Y los lóbulos, ¿cómo se ven? Lóbulo, tiene aire, ¿qué es lo que se ve? Se ve oscuro, se ve radiolúcido. La tráquea que tiene dentro es aire, se ve radiolúcido. ¿Qué es lo que tiene un lóbulo? Los dos lóbulos, los tres lóbulos tienen aire, se ven radiolúcidos. Por lo tanto, los más radiopacos son los hilillos pulmonares, porque es la entrada y salida de grandes vasos, en este caso arterias pulmonares, venas pulmonares y los bronquios. Por lo tanto, lo más denso o lo más opaco que se ve en la radiografía de tórax es
hilios pulmonares, ¿ya? Alternativa correcta, C. Recuerden, los lóbulos, aire, radiolúcido, tráquea, aire, radiolúcido. Dicen 3 lóbulos, todo eso es descartable porque son radiolúcidos, tienen solamente aire. 9. En radiografía de tórax se debe tomar en apnea, eso todos lo contestaron bien. Siempre en clase dije que se toma en apnea inspiratoria, ¿ya? Y se evalúa que el tórax está expandido con una mejor inspiración. Eso es la alternativa A. Casi todos los contestaron correcto, ¿ya? 10. Senos costofrénicos libres, dibujé acá vas a abordar cuando me prueba le soplé eso más encima, se lo soplé. Dibujé acá el corazón y senos libres y abusados es signo de normalidad, ¿ya? Y cuando están así, eso es patológico, ¿ya? Eso es patológico. Cuando están, esa es la forma normal, lo dicen los textos, lo dicen los apuntes que le mandé, eso es signo de normalidad. Alternativa correcta es la C. 11. El punto Bregma. Esto es imperdonable que los que contestaron mal. También es otro como regalo, ¿ya? Esto es lambda. Ya algunos pusieron unión parietal o occipital, eso no es. Esto es lambda. Bregma es la unión entre el frontal y los dos parietales, ¿ya? Eso es básico, ¿ya? Básico, súper básico. Entonces la alternativa correcta es la D, unión de huesos parietales y hueso frontal. Acá está bregma. Acuérdense, bregma y el de acá es lambda, ¿ya? Que es la unión de los parietales con el occipital. 12. Esta también está súper fácil. Esta era como una pregunta de... ¿Qué curso? En mi tiempo era primero medio, ahora creo que está séptimo, octavo. ¿Ya? Esto es por sentido 1, ¿ya? Tomógrafo helicoidal multicorte es capaz de realizar cortes de 1 milímetro. 1 milímetro. Entonces, si cráneo desde la base hasta el vértice mide 14,5 centímetros, se obtendrán, ¿cuántos son 14,5 centímetros? Son 145 milímetros. Por lo tanto, si hacíamos un corte de 1 milímetro, mira, el 90% contestó bien, ¿ya? Pero ese 10%, el pedacito de oreja, eso no es la alternativa correcta, era también un regalo, 145 cortes, en la alternativa C, ¿ya? 13. Las imágenes coronales sagitales en TAC son obtenidas en la etapa D. En las TAC solamente hacen cortes axiales y los coronales y sagitales son posteriores al proceso de adquisición. Por lo tanto, se hacen en el post-proceso, ¿ya? Alternativa correcta D, ¿ya? 14. 14. El corte más fino en TAC helicoidal multicorte de 64 canales es de 0,5 milímetros, la mitad de 1 milímetro, ¿ya? La mitad de 1 milímetro. Yo puedo hacer cortes de 1 milímetro, de 2, de 3, de 4, eso lo elijo yo, pero el corte más fino que puede hacer un equipo helicoidal de 64 canales es 0,5 milímetros. 15. Desventaja de TAC helicoidal, lo mismo. Dije, esto lo voy a preguntar y en la prueba, en el análisis, antes de la prueba siempre les digo esto va a entrar en la prueba, ¿ya? La desventaja de un equipo helicoidal es que tiene mucha información, mucho corte, o sea, 140 más 140 más 140. En un examen se pueden hacer 500, 600, 800 imágenes en un solo examen. Entonces, una es que tiene mucha información. Y la otra que es, ¿cuánto le dije? $1 millón. ¿Cuánto costaba un equipo? $1 millón. Les dije que calcularan cuánto era $1 millón. ¿Cuánto en pesos chilenos es $1 millón? ¿Ah? ¿Cuánto en pesos chilenos es $1 millón? 800 millones de pesos, el cambio está a 800 pesos, ¿ya? 800 millones de pesos vale un equipo, es solamente el equipo, y después la instalación, la sala, cuesta como otros 500 millones de dólares más. O sea, perdón, 500 millones de pesos más. Porque una sala es sala blindada, ¿no es cierto? Tiene que ser con biombos plomados, o sea, perdón, con puertas plomadas, un vidrio plomado, que eso encarece más el costo, ¿ya? Entonces, la alternativa correcta es E, que decía, ¿no es cierto?, excesivo volumen de información y alto costo monetario, ¿ya? 16. Respecto a unidades Anfield, ahí contestaron todos bien, ¿ya? Eso les dije también que iba a entrar a la prueba, las unidades Anfield
el aire es menos 1000, el hueso compacto es más 1000 y el agua es 0. ¿Ya? Alternativa correcta B. Ahí todos contestaron bien prácticamente. 17. El mejor estudio imagenológico para visualizar sinusitis, ¿ya?, es acá. Había que descartar CAUM es para ver la nasofringio, radiografía de cráneo para ver lesiones craneales en general, columna cervical, y decía R cavidades perinasales. ¿Qué es lo que son las cavidades perinasales? ¿Qué es lo que es la sinusitis? Una inflamación de las cavidades perinasales, por lo tanto la alternativa correcta es radiografía de cavidades perinasales. ¿Ya? Y abajo decía, era con respecto a la anterior también, otra ayuda. Decía, en radiografía de cavidades perinasales, dice abajo, miren, en radiografía de cavidades perinasales con sinusitis. Ya está diciendo. ¿Por qué se equivocaron? Si abajo está diciendo, en radiografía de cavidades perinasales con sinusitis, haber leído esa y habría tan correcto la anterior. ¿Ya? Imagen más radiolúcida. Bueno, ¿cómo se ve la imagen? Imagen es más radiopaca. ¿Ya? En este caso la sinusitis, las cavidades tienen aire. Y si una cavidad, en vez de estar con aire, está con mucus o con infección, con agua, por inflamación de las paredes, se va a ver más radiopaca. Entonces la alternativa correcta es C. ¿Ya? Ojo, ahí está otro regalo más. Está arriba la respuesta. ¿Ya? 19. Un hematoma subdural es hiperdenso. También tienen la forma, y la forma geométrica era luna en cuarto menguante. La luna, acá le dibujé siempre los hematomas que eran, unos eran así. Eso es luna en cuarto menguante. El otro hematoma es biconverso. Este es el subdural. Y dibujé, hice dibujo, le mostré y todas esas cosas. Esa es la forma de un típico hematoma. Un hematoma subdural, ¿ya? Luna en cuarto menguante. Acuérdense la luna, siempre hablo, la turca. Las maometas, las que son las que tienen religión maometana, todas tienen la lunita, ¿cierto? En cuarto menguante. C. ¿Ya? 20. Los campos pulmonares de una radiografía de tórax de un paciente con enfisema pulmonar, ¿ya? Muy avanzado, siempre dije en la clase, siempre, y esto va a entrar, le dije también, va a entrar en la prueba. Son más radiolúcidos porque son bolsas de aire, o sea, es cuando el pulmón se empieza a crear muchas bolsitas con aire y el aire solo es más radiolúcido. ¿Ya? El pulmón tiene aire, pero también tiene tejido, tiene estructuras vasculares. Y cuando el enfisema está muy avanzado, bolsas de aire, se pone un pulmón súper oscuro, ya súper radiolúcido. Por lo tanto, la alternativa más correcta es la B, más radiolúcida que la radiografía normal. La 21. Generalmente las neumonias multifocales. Generalmente, yo dije siempre hay una distinción entre una neumonía bacteriana y las neumonias multifocales. Y ustedes hicieron un trabajo de neumonias multifocales, incluso el del COVID. ¿Ya? Y lo que ustedes me mostraron en el portafolio por COVID eran neumonias multifocales. ¿COVID qué tipo de neumonía es? ¿Bacteriana o viral? Viral. ¿Ya? Entonces, las neumonias multifocales son generalmente, no todas, ¿ya?, virales. Generalmente viral. ¿Ya? 22. La forma de panal de abejas en radiografía de tórax se observa en la fibrosis pulmonar idiopática, que es la que no tiene causa conocida. ¿Ya? En la B. 23. Un accidente vascular isquémico de más de un mes de evolución. Isquemia. Isquemia es cuando a algún tejido no le llega suficiente aporte sanguíneo y generalmente cuando pasa mucho tiempo el escáner lo puede detectar. Cuando está en el momento agudo no lo detecta. Cuando pasa mucho tiempo, en la zona del tejido que está dañado se pone más hipodenso, más oscuro. ¿Ya? Hipodenso. Alternativa correcta, C. Y la 24, un regalo. Yo dije siempre, incluso dentro de la tarea que ustedes hicieron, les mandé a hacer un corte con las calcificaciones cerebrales. ¿Ya? Si hicieron la tarea, la contestaron bien. Supongo que los alumnos que contestaron mal no hicieron esa tarea. Y estaba dentro de las tareas y les dije que esto siempre se preguntaba. Porque ustedes van a ver siempre imágenes de escáner, esto es normal. Y el paciente siempre va a decir, ¿qué es lo que es eso? Es normal. ¿Ya? ¿Cuál es la clasificación normal? Glándula pineal, preso coroidio y os del cerebro. ¿Ya? Se puede clasificar una, otra, dos o las tres, dependiendo del paciente. ¿Ya? 24, esa es la 24. La 25. Arterias cerebrales posteriores tienen su origen en arterias cerebrales posteriores.
vertebrales, tronco basilar y cerebrales posteriores. Tronco basilar, ¿ya? O arteria basilar. Estos son vertebrales, este es basilar. Y también tiene un regalo ahí. El alumno que me puso vertebrales también me puso bueno. O sea, alternativas correctas son las C y D, para que no estén tan ¿ya? Pero el origen real es arteria basilar. Pero igual le puse, el que puso arteria vertebral, por ahí hay alguno, le puse bueno, ¿ya? 26. Presencia de aire retrocardíaco, aire detrás del corazón, por la carrera, ¿no es cierto? En forma de fondo gástrico, en forma de estómago. Estoy diciéndole la ayuda al tiro, ¿ya? Que se ve generalmente con aire, como un nivel fondo gástrico. En radiografía de tórax se debe a, eso se llama hernia yatal. Hernia yatal, no hernia diafragmática. Hernia yatal es una hernia que está acá detrás. Acá está el fondo gástrico. Del estómago. La hernia diafragmática son acá. Y ocurren en niñitos, en bebés, en sujeto del intestino acá. Esto es hernia diafragmática. Esto que ocurre detrás del corazón es un hernia de hiato. El hiato cefálico se dilata y hace que el estómago suba. ¿Ya? Eso es un paciente de la tercera edad, lo vamos a encontrar prácticamente como algo normal. ¿Ya? Provoca molestias, pero no es invalidante. ¿Ya? Entonces la alternativa correcta es hernia yatal. ¿Ya? No confundir con hernia diafragmática, que es otro. Hernia diafragmática es, si se detecta en los recién nacidos, se opera inmediatamente. No hay pacientes adultos con hernias diafragmáticas. ¿Ya? Y es muy grave, es mortal casi. 27. Tabaquismo. Principalmente provoca, y hablamos del tabaquismo. Primero el cáncer. Aquí no estaba el cáncer, ¿ya? En la alternativa. Y lo otro es el enfisema pulmonar. Si el tabaquismo es el causante de que ingresen los alveolos y los alveolos se rompan por causa de la nicotina del tabaco. ¿Ya? Y el principal de todas las alternativas, la enfermedad más asociada con el tabaquismo es el enfisema pulmonar. ¿Ya? Silicosis por inhalación de gas, inhalación de polvo, ¿no es cierto? Atelectasias son lóbulos o segmentos que se colapsan. ¿Ya? La fibrosis pulmonar es líneas, ¿no es cierto?, cicatriciales en el pulmón. La bronquitis obstructiva tiene múltiples causas, puede incluso ser por cuerpo extraño, por pacientes con asma bronquial, etcétera, etcétera. ¿Ya? También puede ser por tabaquismo, pero es menos porcentaje. Hay muchas más causas de bronquitis, otras causas que el mismo tabaquismo. ¿Ya? 28. Se denomina aracnoides. Eso es re fácil. Siempre está el hueso, está la primera capita que se llama dura madre, la segunda que era así como media irregular, y la que estaba en contacto con el cerebro era la vía madre. Por lo tanto, la aracnoide está en el medio. ¿Ya? Está entre la dura madre y la vía madre. Alternativa correcta, B. Esa también era fácil. ¿Por qué haberse equivocado en esa alternativa? ¿Ya? 29. En articulaciones que si se visualiza disminución del espacio, esclerosis subcondral y aparición de osteofitos marginales, casi el 90% contestó artrosis. Eso es siempre artrosis. ¿Ya? Van a trabajar con artrosis ustedes. Algunos alumnos que se van a trabajar a los CESFAM. En CESFAM hay kinesiólogos especializados en artrosis de cadera, artrosis de rodilla, ¿ya? Tanto en el preoperado, en el pre como en el post. ¿Ya? Entonces hay que saber distinguir qué es lo que es una artrosis. 30. Tratamiento con punción. Eso también es parte de la tarea, de lo que entregaron ustedes. Tratamiento con punción con aguja. Se deja puesta una sonda en las costillas, una sonda entre costillas y pulmón, o sea, entre la pleura visceral y parietal, y se deja el otro extremo dentro de una botella con agua. Eso era la única patología que les dije yo, que se tomaran fotos al tratamiento, porque ustedes van a trabajar con el postoperado. Y era el neumotórax. Era la única que les mandé a hacer como tarea, buscar esa imagen. ¿Ya? Por lo tanto, también era fácil de contestar, neumotórax. Y la última que contestaron bien casi todo, la 31, los ventrículos laterales es donde se forma líquido cefalorraquídeo. Entonces están llenos de ¿qué? De líquido. ¿Ya? Algunos pusieron aire, ojo con eso.
es líquido seco no líquido. 31 puntos y de los cuales yo solamente regalé un punto, estoy regalando 0,3 décimas, eso equivale a un punto, 0,3 décimas, y 30 puntos va a ser el 7, por lo tanto hubieron 28.65, ¿no es cierto? 27, de ahí hacia abajo, de 6.5 hasta un 3,2 parece que me firman la hojita y esa va a ser la asistencia, ¿ya? Por favor. Parece que estamos contando. Parece que no podemos. Sí, era la de. ¿Y esta? Cuenta los puntos.
recuerden que el portafolio les ayuda a subir enormemente la nota del laboratorio, ¿ya? Es un 20%. Ya lo dije ya, si les daba un 6,5, generalmente las notas son sobre 6, ojalá los laboratorios, si le ponen toda la atención a lo que se solicita, o sobre 6, eso les va a dar, por ejemplo, si un alumno tiene un 6,5, por 20 son 0,8. Y si le da un 3,5, 3,5 por 8, 2,8 puntos, le da un 4,1, teniendo un 3,5 en los dos prácticos, ¿ya? Entonces les ayuda bastante el portafolio. Ya, la última entrega de portafolio, que se lo voy a subir hoy día en la tarde, los contenidos, es el lunes 3 de julio, ¿ya? La tercera prueba de cátedra va a ser la próxima semana. La tercera prueba de cátedra va a ser la próxima semana, ¿sí? ¿Cómo? Sí, pero la cátedra es previa, perdón, el taller es 4-0. ¿Ya? Por eso le digo que el taller me hace probar con el portafolio, un buen portafolio me hace probar la asignatura fácilmente. El promedio, no, el promedio tiene que ser 4. Sí, tiene que ser promedio, ¿ya? Ser promedio. Entonces, ojo con eso, ¿ya? El último práctico que va a ser para dar tiempo para estudiar va a ser el lunes 3 de julio también, ¿ya? El 3 de julio terminamos toda la asignatura. La próxima semana, prueba de cátedra, ¿ya? En esta misma sala. Los alumnos que faltaron, ¿quién era la Antonia Díaz? Usted les publicaste a los estudiantes a todos que hoy día era recuperativo y era 100% de asistencia. ¿Sí? Todo el curso, ya, perfecto. Para que los alumnos ahí van a tener que venir mañana no los veo, se los voy a dar recién el lunes, para que vayan ahí a necesitar cualquier asistencia. Entonces, en eso quedamos hoy día, pónganle mucha atención a lo que vamos hoy día, porque yo les voy a decir que esto va a estar en cátedra, como lo hemos hecho anteriormente, va a estar en la prueba de cátedra, ¿ya? Acuérdense que las imágenes son evaluables en el taller y los conceptos de anatomía, los conceptos de patología entran como preguntas en la prueba de cátedra. Entonces, estamos viendo ahí la resonancia, estamos en resonancia, acuérdense que la resonancia del fundamento físico que vamos a hacer en la prueba es precisamente que el cuerpo tiene átomos de hidrógeno, que estos átomos de hidrógeno están dispuestos al azar, perdón, los protones de hidrógeno, átomos de hidrógeno están dispuestos al azar en todos nosotros, uno girando hacia arriba, girando hacia abajo, atrás, y cuando son puestos en un campo magnético, estos protones se alinean, quedan todos alineados al norte y sur del campo magnético. Un imán gigante, quedan todos alineados. Y ahí entonces el fundamento físico se basa en los átomos de hidrógeno del cuerpo humano, que el cuerpo humano tiene un 80% de átomos de hidrógeno que están compuestos en la sangre, están en los líquidos, están en las grasas, ¿no es cierto? Hay elementos que tienen más grasas que otros, entonces por lo tanto el cuerpo es heterogéneo y unos sectores tienen mucho más hidrógeno que otros sectores y así se van haciendo las imágenes. Hay sectores que tienen cero hidrógeno, como por ejemplo las compactas, los meniscos, que dijimos que no tienen irrigación, no tienen agua, los meniscos. Y otros que tienen muy pobre irrigación, como los ligamentos, los tendones, que ya lo hemos visto en clases, que no dan señal en ninguna de las potenciaciones que tiene el resonador. Entonces, el principio físico se basa en los átomos de hidrógeno y en un campo magnético y en la emisión y recepción de ondas de radio. ¿Ya? Ondas electromagnéticas, pero están en la familia de las ondas de radio. ¿Ya? Megahertz no me interesa el número, que están girando a 42.5 MHz, eso queda aparte, ¿ya? Pero esas son ondas electromagnéticas que emite el cuerpo en la familia de las ondas de radio. Estas ondas que le llega a usted la onda modulada a su casa, esa está dentro de ese rango, esas ondas de radio. Entonces, acuérdense, átomo de hidrógeno, campo magnético, ondas de radio. ¿Ya? Entre estos tres efectos, digamos, se trabaja la resonancia magnética. Si le ponen rayo X en la alternativa, obviamente que la descartan. No tiene nada que ver con los rayos X la resonancia magnética. ¿Ya? Una imagen obtenía 0 rayos X. El TAC es obtenido con rayos X, tomografía computada. ¿Ya? Es una pregunta una de las preguntas. ¿Ya? Aquí estamos viendo, nosotros vimos la semana pasada rodilla, que es algo que ustedes habitualmente van a ver. La asignatura no alcanza a ver. Otras cosas ya no nos alcanzó a ver, resonancias de hombro, resonancias de tobillo, me hubiese encantado ver eso también. Y
cuádriceps, los meniscos, ligamento cruzado anterior, posterior, colaterales, bien identificados en resonancia. ¿Ya? Y lo otro que me evoqué es a columna. Mi columna, ahí tengo un corte de columna en el centro de la columna, un corte también con un espesor de 3 milímetros, y es cómo identificar estructuras. Ustedes ya tienen el concepto de la radiografía, del escáner, y fácilmente identificables que son cuerpos vertebrales. Estos son discos intervertebrales. Y acá ven al tiro un aumento de volumen acá del disco, que esto crece hacia atrás, ¿no es cierto? Y está comprimiendo esto que está acá, que es el saco dural. Al comprimir el saco dural tiene en su interior fibras nerviosas. Por lo tanto, si algo comprime al saco dural, va a generar una lumbalgia, una lumbociática, ¿ya? Pero yendo al sector donde está. Entonces, ahí hay unas flechitas ahí, que en la prueba del último taller, ustedes van a responder, ¿ya? ¿Cuáles son las estructuras? ¿Ya? Entonces, para la 3 es un cuerpo vertebral, porque está dentro del cuerpo vertebral. ¿De qué vértebra? ¿Qué vértebra es el 3? ¿Qué vértebra es L3, ¿no es cierto? L3, 4 y 5. Tienen 3, y ahí está el número 4, está en L4, y la L5 está en L5. L3, L4, L5. Y lo que está entre medio de los cuerpos son los discos. ¿Ya? Y los discos en el centro dan un poquito de señal, que se ve blanquito en el centro. Eso que está dentro del disco es núcleo. Ese núcleo glucoso es grande, ¿no es cierto? Pero el núcleo glucoso del que está en la patología, eso, el núcleo glucoso yo en el escáner no lo veo, solamente veo una densidad que es igual. Pero en resonancia sí veo el núcleo glucoso. ¿Ya? El núcleo glucoso acá está restringido y este disco prácticamente está muy atrás. Esto es normal en un disco, pero esto y esto es normal y esto está hacia atrás. Entonces ahí la flecha blanca apunta a una hernia en el núcleo glucoso. Hernia en el núcleo glucoso. ¿Sí? ¿De qué espacio? ¿De qué disco? Siempre se menciona. Hernia en el núcleo glucoso no es solamente hernia en el núcleo glucoso, sino que tiene nombre y apellidos, o sea, tiene ubicación. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta ahí? ¿Hernia en el núcleo glucoso de qué disco? El disco se denomina L4 L5. Así se denomina la lesión. ¿Ya? Entonces, es hernia, la respuesta va a ser. Hoy en día se manejan siglas H, NP, N en el glucoso, L4, L5. Esa es la respuesta correcta. ¿Ya? HNP, L4, L5. ¿Ya? Esa placa va a entrar en el práctico, mira, lo estoy haciendo cercano. ¿Ya? Hernia en el glucoso, L4, L5. Si fuera una hernia en este sector, obviamente va a ser hernia del núcleo glucoso L5 seguro. Entonces, es importante visualizar. Todos los blanquitos que está, ejemplo, lo que está acá arriba, que quede bien claro. ¿La médula hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llega la médula? El ahí lo están mirando ustedes. Eso es médula. Médula, y ahí termina en un cono. Termina en un cono, ¿ya? Termina como un cono, algo que termina así, ¿no es cierto? Está la médula y termina. Eso se llama cono. Termina en forma de lápiz, cono, ¿ya? Un cono de lado, cono, ¿ya? Entonces, y hacia abajo, pues obviamente van a seguir fibras nerviosas, pero siempre están dentro de una dura madre. Están fuera. Entonces, esto que está acá abajo, esto ya es colegaño. Incluso esta dura madre se ve, esa línea negra que está ahí, es parte de la dura madre. Y la otra no se alcanza a visualizar. Pero todo esto está, las raíces nerviosas que son las oscuras, están inmersas en líquido. Eso blanco es líquido. Esas raíces nerviosas están inmersas en líquido. A ese nivel prácticamente tenemos casi el 80% de líquido y un 20% de fibras nerviosas. ¿Ya? De hecho, es ahí donde se hacen las punciones lumbares para algún examen. Por ejemplo, extracción de líquido cefalorraquídeo para ver si hay un líquido que está normal, o un líquido que esté infectado, o un líquido que tenga sangre. El médico generalmente, ¿dónde funciona? Acá. A través del percutano funcionan en estos sectores, acá o acá. Porque no podrían funcionar ni en cervical ni en dorsal, porque si funcionan, funcionaría en la médula y eso no está contraindicado. Entonces siempre las funciones se hacen en ese espacio, porque la aguja cae en un espacio líquido. Y las raíces quedan, la aguja está en las raíces acá, la aguja queda acá en medio y las raíces quedan como
tocando, las raíces nerviosas de la cola de caballo están como flotando en el líquido y ahí se puede echar un poquito de líquido. ¿Ya? Entonces, eso es líquido. ¿Ya? Apófisis espinosa también lo vimos acá. Como es un corte central, en el centro del cuerpo humano, en el plano sagital, está la apófisis espinosa. Entonces, esto es una espinosa. Esto es una apófisis espinosa. ¿Ya? Y esto que está entre espinosa y espinosa son los espacios interespinosos que en realidad están ocupados por un tendón. Los tendones, los ligamentos interespinosos. ¿Y los ligamentos cómo se ven en el escáner? En resonancia, oscuro siempre. Igual como el ligamento rotuliano, el ligamento del cuádriceps, tendón del cuádriceps, perdón. Todo eso se ve en oscuro. Por eso que se ve entre espina y espina, se ve algo, bueno, oscuro ahí. Entonces, en cambio, a los lados de este corte también hay grasa. O sea, hay ligamento y grasa, por eso que se ven algunos puntos blancos también acá. Esos son grasa, pero eso también es ligamento. Y después entre las espinosas también tenemos ligamentos, que se llaman ligamentos interespinosos. O sea, ¿sí? Ligamentos interespinosos. Están acá. ¿Ya? Delante, este peritoneo es grasa. Esto es líquido. ¿Ya? Entonces, eso, para que tengan en cuenta muy bien que hay que identificar el espacio el disco intervertebral se menciona por la vértebra que está arriba y la vértebra que está abajo. Y uno va a pasar rápidamente, ¿ya? Rápidamente. Y mostrar, nos vamos a quedar en los lugares que. Este es el resonador, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Tiene un cilindro mucho más largo que el escáner. Y ahí tenemos la comparación de lo que era la técnica antigua, la radiografía. Esto se llamaba mirografía, que es parte del museo histórico, ya no se hace. Esto es el escáner, que demuestra ahí una densidad, una etnia en este sector, pero en la resonancia se visualiza con mucho más detalle la etnia. ¿Ya? Eso es una etnia. Entonces acá tenemos, por una lumbar, se valora la alineación, la morfología, la médula ósea, discos intervertebrales, conductos, macizos interartificiales, ligamentos, cono medular, ya dijimos, ahí está el cono medular. Entonces, si yo coloco una flecha en ese puntito, eso se llama cono medular, ¿cierto? La parte final de la médula espinal. ¿Ya? Entonces, si coloco la flechita acá, ¿qué es lo que sería? ¿Qué sería si coloco la flecha ahí? Nuevamente ahí, ¿qué es lo que sería eso? Médula espinal. ¿Ya? Médula espinal, cono terminal. Ese se llama cono terminal. Y este es 1, 2, 3, 4, 5. Termina al frente del dedo. Lo demás es cola de caballo. Todo lo que está acá es líquido cefalorraquídeo, los blancos que están acá dentro del canal medular. ¿Ya? Discos intervertebrales completamente normales, todos. Todos los discos son normales, todos tienen líquido en el centro que es núcleo pulposo. Esto ya lo vimos en columna, ¿no es cierto? Y así es la disposición de la columna vertebral. Núcleos, o sea, discos que tienen anillos concéntricos, cartilaginosos, y en el centro núcleos pulposos. Delante, ligamento longitudinal anterior, o también se le llama ligamento común anterior, y por detrás, ligamento longitudinal posterior, que vienen desde el occipital, ¿ya? Por si acaso, desde el occipital hasta la zona sacrocoxígea están estos ligamentos. Tenemos el cuerpo vertebral, no olvidar que cada cuerpo vertebral está irrigado a través de arterias y venas nutricias. En este caso, en el centro del cuerpo tenemos esas arterias y venas nutricias que se ven acá. Entonces, anteriormente, si vamos a recuperar acá, todos esos puntitos blancos que se ven dentro del cuerpo vertebral es el inicio del canal nutricio. S, y este otro que se ve. Entonces, están irrigados todos los cuerpos vertebrales a través de arterias nutricias que están acá. ¿Ya? Ahí se ven, y aquí está en axial esas arterias y venas nutricias que entran al cuerpo vertebral. El cuerpo vertebral prácticamente tiene mucho tejido esponjoso en el medio, ¿ya? Y compacto en la periferia, que se llama cortical ósea. Y el centro es tejido esponjoso. Por eso de ahí que son tan débiles cuando el paciente se cae de altura, se rasgan. Ahí tenemos las raíces durales. Por cada agujero de conjunción salen raíces. ¿Ya? Acá tenemos un corte de resonancia
ahí tenemos el saco dural y adentro vemos puros puntitos negros, ¿no? Y aquí vemos una resonancia que tiene igual, el centro, todo esto es saco dural, todo eso es dura madre, y en el centro vemos puros puntitos, y esos puntitos son las raíces nerviosas que están acá. Son la cola de caballo, todas estas fibras que nosotros las cortamos en forma transversal, vamos a ver puros puntitos. Es lo mismo esto, pero un corte transversal acá. Y van a ver acá, y por gravedad el líquido se queda adelante y las raíces se quedan atrás. Entonces eso lo vemos acá representado. Acá por gravedad el líquido se queda adelante y las raíces se quedan postergadas en la parte posterior. Ahí tenemos en el sagital están las raíces nerviosas, acá se alcanza a ver la cola de caballo. Todas esas son fibras nerviosas que están vistas desde el frente, desde el plano coronal. ¿Ya? Y esta es la vista de una lámina de anatomía descriptiva. Ahí está la cola de caballo. ¿Ya? Entonces, eso, el nombre, se parece a la cola de caballo porque son varias fibras que van en el centro de un saco dural que tiene bastante líquido en el interior. Entonces ahí tenemos las raíces. Estos son los agujeros de conjunción. Y por cada agujero de conjunción, derecho e izquierdo, que están acá, nosotros representados en esta imagen, acá tenemos un corte para central derecho probablemente, o sea, del medio hacia el lado atravesado derecho, ejemplo, y vamos a ver los agujeros de conjunción. Por cada agujero de conjunción sale una raíz nerviosa. Acá tenemos los agujeros de conjunción. Ahí tenemos agujero de conjunción, y eso, lo blanco es líquido, y lo que está en el centro, lo gris, es la raíz nerviosa que va a emerger y salir hacia la extremidad inferior correspondiente, si es la derecha o si es izquierda. Estas son las vértebras cervicales, hablamos del cansancio, que tienen apófisis unciformes, ¿ya? Que son, ¿no es cierto?, la convexidad de una vértebra. Y estas apófisis de acá se llaman unciformes, que son clásicas de las vértebras cervicales, no de las lumbares. Aquí tenemos las unciformes, que son características de las vértebras cervicales. Ahí tenemos potenciaciones. Esto lo voy a preguntar en cátedra. Las clásicas potenciaciones de resonancia hay muchas, hay como 10, pero las clásicas, casi todas están del sistema nervioso, se hacen siempre las clásicas que se llaman potenciación T1 y potenciación T2. ¿Cuál es la diferencia? T2, la grasa y el líquido se ven iguales. T2, la grasa y el líquido se ven iguales. Esto es líquido. Esto es grasa. Oye, líquido porque está dentro del canal medular. Y esto es grasa. Esto no es líquido, es grasa. En T2 se ven iguales. Pues es muy poquita la diferencia. ¿Qué tiene que hacerse? Diferenciarlas. ¿Y cómo se diferencian? Con la potenciación T1. T1. ¿Cómo está el líquido acá? Esto que está acá es líquido ahora. En T1 el líquido se ve negro. Y la grasa sigue siendo blanca. En cambio, en T2, el líquido y la grasa se parecen mucho. Por eso que hay que hacer un contraste donde el líquido se ve oscuro. Entonces en T1 el líquido se ve oscuro. La médula siempre es gris, siempre se ve gris la médula, ahí se ve gris. ¿Ya? Y después acá el líquido se ve aquí oscuro. ¿Ya? Entonces eso hay que determinar que siempre las posiciones básicas son T1 y T2 para cerebro, para columna cervical, columna lumbar. Todos siempre son, en rodilla también son T2, T1. ¿Ya? La anatomía del disco vertebral ya lo hemos visto como 4 veces, cuando pasé radiografía, cuando pasé escáner, que son un grupo central pulposo que es líquido, y en la periferia son anillos concéntricos cartilaginosos que conforman el disco intervertebral. ¿Ya? Entonces aquí vemos nosotros en la periferia es oscuro, cosa que en el escáner se ve todo igual. El escáner de un disco se veía completamente gris. En cambio en resonancia el disco se ve el anillo concéntrico en la periferia y en el centro algo líquido, que es más blanquito. ¿Ya? Acá está el saco dural. Y siempre las raíces nerviosas por peso, por gravedad, se van para atrás y el líquido se queda adelante. No se quedan las fibras en el medio. Acá tenemos los discos intervertebrales que son prácticamente todos de un paciente joven, normal, ¿no es cierto? Se ven así siempre hidratados. A medida que pasan los años, esos discos se deshidratan. Y si se deshidratan, pierden líquido, por lo tanto van a perder también señal. Se van a ver más oscuros. ¿Ya? Esto es un paciente joven. Este es un escáner, un detector de 16 canales, donde detecta osteofitos marginales. Eso ya no es normal en un paciente que tiene espondilosis. Cuando hay estos osteofitos marginales,
se llaman espondilosis. Y aparte tiene ahí una espondilolistesis, que es el desplazamiento de un cuerpo vertebral sobre otro. La categoría de las lumbalgias son mecánicos, inflamatorios, infecciosos o tumorales. Ustedes generalmente están abocados a trabajar la parte mecánica e inflamatoria de los pacientes. Infeccioso, una vez que ya haya pasado el tratamiento contra la infección, también va a tener que ir el paciente a ejercicios kinésicos, una vez que ya se haya pasado la infección. Tumoral, es probable que tenga contraindicado hacer ejercicio un paciente con tumor en las vértebras, no sé caso. Pero sí, si es tumoral y se ha operado, también tiene que ser tratado por un kinesiólogo posterior a la operación. Lumbalgia mecánica, están las osteoporosis, las discopatías, la artrosis, la listesis, traumatismos y estenosis. Entonces son lumbalgias mecánicas. El dolor mecánico empeora con el movimiento, se alivia con el reposo. Se irradia generalmente el derecho o el izquierdo, nunca es central. Inflamatorio se acompaña con rigidez matutina. Neurológico, lancinante, se irradia con distribución radicular. Radicular significa se refiere a las raíces nerviosas que emergen por los agujeros de conjunción. Por neoplasia o infección, el dolor suele tener un comienzo insidioso, pero se agrava. Esto siempre es de menor a mayor, se vuelve intenso y constante, no alivia el reposo. Esto siempre es un dolor que empieza y sigue avanzando. Estas son las espondilolistesis ocasionadas por espondilolisis, por el rompimiento de las. Hemos hablado bastante sobre esto, rompimiento de las pars interarticulares o la istmo de las láminas. Y después está la retrolistesis a causa de gineatía, que son por desplazamiento de las articulaciones interapubiciales. Y ahí ocurre una espondilolistesis de tipo degenerativa. Esta es la ísmica y esta es la degenerativa. Espondilolisis es esto, es el rompimiento, ¿no es cierto?, del istmo de la lámina. Esto es lámina y este es el istmo de la lámina. Y eso hace, en forma secundaria, el cuerpo avanza hacia adelante y se transforma en espondilolistesis. Pero el origen de la espondilolistesis es la espondilolisis, para este caso. Espondilolisis. Acá, ahí está el rompimiento del istmo de la lámina. Ahí está con la flechita, está roto el istmo de la lámina. Acá está el otro rompimiento, ahí se ve también todo. Entonces, eso va a causar una espondilolistesis. Ahí está, ¿no es cierto?, en el óvalo, está en gingivosis. Esto se lo mandé ya, no sé si le llegó a Antonia, al drive, revisen el drive, a ver si le llegó algo de esto. Yo lo mandé en la mañana. ¿No? No llegó a nada. ¿Sí o no? Sí llegó, perfecto. Entonces eso está en el drive, ¿ya? Entonces fíjense en esos circulitos que ahí está el espondilolisis. Espondilolistesis y espondilolisis. Entonces estas son las espondilolistesis. Bueno, acá están imágenes de resonancia, perdón. Esta resonancia, ejemplo, esto que está acá, el agua se ve oscura. ¿Qué potenciación es cuando el agua se ve oscura? ¿Qué potenciación es cuando el agua se ve negra? Eran dos potenciaciones, T1 y T2. Es T1 el agua negra, ¿ya? Y las grasas blancas, ¿ya? En cambio, de los lados son T2, porque acá se ve el líquido blanquito y la grasa que está detrás, ¿no es cierto?, la que está en la periferia, es oscura. Entonces, este es T2, las axiales son T2 y esta sanguinaria es T1. Acá, esto es T2, el agua blanquita, ¿ya? Y los raíces nerviosas grises, ¿ya? Este es T2 también, eso es axial. Esto es el saco dural, con las raíces nerviosas que están ahí desplegadas hacia atrás, ¿ya? Y todo el líquido que está envolviendo a estas raíces nerviosas. Esto es un escáner. Acá hay unas imágenes que son de escáneres de resonancia, por si acaso, para que se entienda mejor la resonancia, por eso están cada. Esta es una espondilolistesis que ya la hemos visto. Son grado 1, 25%, grado 2, de 25 a 50%, grado 3, de 50 a 75%, incluso existe en grado 4, ¿ya? Estos ya son invalidantes,
A todas estas, en cambio, la 1 y la 2 se puede ir con esto, pero la 3 y 4 hay que hacer artrodesis. Hay que pegar todo esto con elementos de autosíntesis y se hace artrodesis. Posterior a la artrodesis, el paciente recurre a ustedes, por si acaso, ¿ya? A los kinesiólogos para poder volver a hacer, si bien es cierto, con la artrodesis quedan con limitaciones funcionales, hay que ver que sacarle el gran porcentaje de funcionalidad al paciente que está con artrodesis, y que no se quede muy limitado. Limitaciones para esto, cirugía. ¿No saben cuál es la cirugía? Artrodesis. Y ahí está la cirugía. ¿Ya? Entonces, esto se llama artrodesis. Si colocamos esta imagen en el práctico, obviamente la respuesta es súper fácil: artrodesis. No confundir con algunos en la prueba que pusieron artrosis. Cuando les dije disminución del espacio articular, o conflictos marginales y esclerosis subcondral, pusieron artrodesis. No tiene nada que ver artrodesis con eso, ¿ya? Esto es la artrodesis, que es una cirugía que se hace en la columna, ¿ya? Y se fijan 2 o 3 cuerpos vertebrales con elementos de autosíntesis. Eso se llama artrodesis. Ahí están los tornillos, ¿no es cierto?, los que se colocan en la artrodesis. Deportistas de alto rendimiento. Ojo a los deportistas de alto rendimiento. Los deportistas que van a Panamericanos o Olimpiadas pueden sufrir de roturas de cuerpo, de láminas, ¿cierto?, por el alto ejercicio. Y esta imagen que ustedes están viendo ahí, no la veríamos en un paciente normativo normal, pues, que no hace tanto ejercicio. Y esto que se ve aquí es un cuerpo vertebral que debería en todos los sectores tener el mismo color que sería gris. Este es normal para el paciente. Esto de ahí debería ser del mismo color, gris. Y esto de acá está destacando que hay aumento de moléculas de agua, en este caso sangre, ¿ya? Y eso se llama en resonancia construcción ósea. De manera ser dentro de lo que es en la rodilla, aparece imagen de construcción ósea también, que no se ve en la radiografía ni en el escáner. Solamente son visibles estas imágenes de construcción ósea en resonancia. Y cuando hay deportistas de alto rendimiento, estas partes se pueden fracturar, porque están más debilitadas, ya están más inflamadas, ¿ya? Y es un dolor muy fuerte. Y lo ocurre generalmente en los deportistas de alto rendimiento, los olímpicos, panamericanos, y donde pueden tener lesiones en la columna, ¿ya? Y causar una fractura patológica por este mecanismo. Ya, imágenes. Estos son los discos intervertebrales. Este es un disco que está con agüita, ¿no es cierto? Un núcleo pulposo hidratado. ¿Qué le pasa a otro? ¿Qué creen ustedes que está pasando a este disco? Si no tiene tanta... Esto es agua dentro del núcleo pulposo. ¿Y este tiene agua, no? ¿Tiene o no tiene? No tiene, está deshidratado. Ya, entonces, eso, de generación discal, el hecho de que el disco esté deshidratado, ya dice que hay ausencia de núcleo pulposo en el centro. Eso se llama ya, es un trastorno degenerativo. Que esto no lo veíamos en radiografía, en el escáner, ni en radiografía simple. Se puede ver solamente con resonancia. Y acá hay otro tipo que está deshidratado y, ¿no es cierto?, genera este aumento de volumen en la articulación, se llama una hernia, ¿ya? Lo otro que no se veía en el escáner es esto que está acá. Eso es un edema de la zona articular, ¿ya? Es un edema de la zona articular. Está con un aumento de señal de agua, en este caso inflamatorio, ¿no? Que no se ve en el escáner, no se visualiza. HNP. Esto es obvio que en el HNP ya dije que iba a entrar en el último práctico, ¿ya? Eso es el desplazamiento del núcleo pulposo que se deshidrata, incluso desplaza hacia atrás. Todos estos discos están dentro de su cavidad, ¿ya? Dentro de su espacio, por así decirlo, y no se salen del espacio, ¿ya? En cambio, este se sale hacia afuera y eso causa una compresión sobre las raíces nerviosas que van dentro del saco dural. Lo mismo, Carlos. Acá hay dos hernias, ¿no? El L4, L5 y el L5-1. El paciente puede tener 2 hasta 3 hernias. ¿Ya? No existe una hernia sola, puede tener 2, 3 hernias un paciente, un solo paciente. ¿Ya? Acá no hay hernia, está todo normal. En cambio acá hay hernia, una y hay otra hernia. 2 hernias. Hernia.
Ese trocito, eso que se ve blanco ahí, es parte del núcleo pulposo, o sea, mayor acumulación de agua ahí en el sector, ¿ya? En este caso del núcleo pulposo. Hay una hernia y hay otra hernia. Dos hernias en un pulposo. Estos son los famosos osteofitos que aparecen en los procesos degenerativos de la columna, ¿ya? Así se ve en el escáner, ¿ya? El escáner es muy buen examen para ver hueso. Si hay osteofitos se ve mucho mejor que en la resonancia. Estas presencias, aumento de volumen, ¿no es cierto?, de la zona del cuerpo vertebral, se llaman osteofitos. El condilosis deformante es un osteofito que aparece delante del cuerpo vertebral. Signo del vacío. ¿Qué es lo que era el signo del vacío? Cuando encontramos presencia de aire en el disco vertebral que está deteriorado, por así decirlo. Un disco que está con muchas veces un aspecto, el signo del vacío aparece cuando hay patologías degenerativas, o sea, discopatías muy antiguas generan la aparición de gas en el centro del disco intervertebral. ¿Qué es eso? Columna normal, discos completamente hidratados y estos son discos deshidratados, ¿ya? Enfermedades degenerativas. Este está deshidratado, este está deshidratado y hay pérdida de altura, ¿no es cierto?, del disco. O sea, acá hay discopatías y deshidratación de los discos, ¿ya? Estos de abajo están con discopatías, en cambio estos están completamente deshidratados. Esto es patología degenerativa. Esta es la forma de cómo se va desplazando el núcleo pulposo este posterior para formar, ¿no es cierto?, después la auténtica hernia del núcleo pulposo, hernia discal, ¿ya? La médula ósea tiende a cambiar dependiendo de las potenciaciones, ¿ya?, que tengan, de 1 o de 2. Siempre la médula ósea de 1 es hipointensa y de 2 es hiperintensa. La médula ósea. No, esto lo vamos a pasar por alto porque eso ya es más específico. Son cambios de los cuerpos vertebrales cuando los cuerpos vertebrales están inflamados y eso se llama MODI y tiene una clasificación. No, eso no entra, ¿no? Lo que va a entrar es esto. Ahí está la hernia. Esto de la hernia sí va a entrar. Ustedes van a ver muchas hernias, así que en el práctico van a entrar estas imágenes donde se ve el cuerpo vertebral y se ve aquí el disco y ahí se ve en la parte axial. Esto tiene que ser simétrico, tiene que ser completamente el saco dural que es este, debe de verse prácticamente libre y sin esto que está adelante que lo está comprimiendo. Esto es una hernia vista, ¿cierto?, vista axial y aquí se ve otra hernia vista axial. Esta es parte del sacro, por lo tanto podríamos decir que esto es una hernia entre L5 y C1, ¿ya? Esto es sacro y esto es, ahí está el saco dural y ahí está la hernia. Obviamente este es de potenciación T2 y este es potenciación T1. Aquí el núcleo, perdón, el saco dural se ve oscuro y acá el saco dural se ve blanco. Este es un corte mucho más arriba, es más o menos a nivel de L5 S1 y este es un corte a nivel de S1. Esta es la hernia. Estas son la típica hernia con extrusión, salida del disco hacia afuera, eso también. Estos son tipos de hernias. Estos se llaman hernias migradas, cuando la hernia no está en el centro, está al frente del disco, sino que está mucho más abajo. Eso se llama secuestro o migración. Secuestro o migración. Ahí está claramente como se muestra una hernia en un bulboso verdadero. Tremenda grande. Eso generalmente cuando son muy grandes se operan, por si acaso. Y la operación consiste hoy en día en reemplazar todo el disco. Y se pone una prótesis. Antiguamente consistía simplemente en llegar a la hernia y raspar la hernia. Probablemente el paciente en el futuro iba a hacer otra hernia, porque el disco se mantenía. Hoy en día se saca todo el disco y se reemplaza por una prótesis y se deja por una prótesis de tipo cerámico, ¿cierto?, puesto ahí entre los cuerpos vertebrales. Hernias. Este es otra hernia, o sea, la misma hernia. Eso está completamente comprimiendo el saco dural. Esto es como se veía cuando había escáner. Ahí este canal foraminal aparece más o menos libre y en cambio este otro está completamente tapado con elementos densos del disco intervertebral
Esa es una hernia completa, desde aquí hasta acá, con base ancha, y comprime completamente, sobre todo, más, está comprimiendo más el lado izquierdo que el derecho. Este es otro tipo de hernia en la parte superior. Hernia. Vamos a salir expertos en hernia. Esta es una hernia que está desplazando en la parte, ejemplo, esto es posterolateral izquierda y comprime las raíces de ese sector. Por lo tanto, va a tener el paciente un cuadro clínico de compresión radicular de las raíces nerviosas del lado izquierdo, por lo tanto, va a tener una trombociática izquierda, ¿ya? Típica de las hernias posterolaterales. Ya, columna cervical. Lo mismo, ya, es lo mismo. Hay cuerpos laterales y discos interlaterales que siempre, de dos aparecen hidratados. ¿Ya? Esto es prácticamente, están cuerpos laterales hidratados y hidratados. ¿Ya? Discos interlaterales hidratados. Detrás vemos la médula espinal y rodeada, ¿no es cierto?, por delante y por detrás con líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Por lo tanto, es parte de todo lo que es el sistema nervioso, sobre todo medular, que la médula espinal está rodeada siempre por líquido cefalorraquídeo. Entonces acá, en este sector, vemos la médula que está en el centro y adelante de la médula, líquido cefalorraquídeo, que es lo blanco, y por detrás, líquido cefalorraquídeo, dentro de lo que se llama canal vertebral. ¿Ya? Y delante están los cuerpos vertebrales, ¿no es cierto? Acá vemos, y cada cuerpo está separado por disco interlateral, que en este caso los discos están dando señal, quiere decir que los discos están hidratados. También encontramos hernias a nivel cervical. Acá, esto es un cuadro. Lo otro, que es lo que pasaba en las vértebras lumbares o dorsales, hay una aparición de una lesión que se llama lesión de nódulo de Schwartz, que es típica, que es un debilitamiento de la plataforma superior e inferior de los cuerpos laterales y se ve de esta forma en la placa. Y eso no es patología, es un hallazgo, es una lesión, hallazgo radiológico. Nada más que es por debilitamiento de esa plataforma y ese espacio pasa a ser ocupado por disco intervertebral. Y el disco intervertebral en radiografía es radiolúcido. Y el disco intervertebral en resonancia da señal. Esto que están viendo ustedes acá es escáner, por si acaso. Esto que están viendo acá ustedes es escáner. Entonces, acá hay núcleos. Nódulos, acá hay unos gigantes, es un cemento nódulo de Schwartz. Es mucho más grande que lo normal. En el escáner se ve muy bonito, acá es una reconstrucción cenital, ese es un nódulo de Schwartz. También se le llama herniación intravertebral, pero dentro de esa hernia, de ese nódulo de Schwartz, lo que lo ocupa es disco intervertebral. Disco, como una hernia del disco, pero en realidad se llama nódulo de Schwartz. Ahí hay uno más grande. Articulaciones intraprovinciales. Ahí les presento una que está normal. Y en este otro lado, les presento una donde hay mayor cantidad de líquido subnovial. Esa está inflamada. Crecimiento del espacio, ¿no es cierto? Y pasa eso. ¿Ya? Esto se llama síndrome facetario. Cuando hay inflamación de estas articulaciones, el paciente tiene un dolor, generalmente esto es un dolor localizado. No se radia en las piernas, no se radia hacia los muslos, ¿no es cierto?, sino que es un dolor localizado, que se llama síndrome facetario, ¿ya? Que es inflamación de las articulaciones intraprovinciales. Estas deberían ser igual en ambos lados, derecho e izquierdo. Esa tiene un poquito de líquido y esta otra tiene mucho mayor cantidad de líquido, sinovial. Un cuartrosis, lo preguntamos en una prueba de cátedra en la primera, era, ¿no es cierto?, la presencia ósea de la posición fusiforme que genera una estenosis del agujero de punción. Como está apareciendo acá nuevamente, lo vamos a preguntar seguramente en la última prueba de cátedra. La cuartrosis causa una estenosis del agujero de punción. Anoten eso porque va a entrar en la última prueba. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un término que ustedes van a ocupar habitualmente en su quehacer. Un cuartrosis. ¿Ya? Acá ustedes están viendo un corte axial de TAC
donde ven un agujero de conjunción amplio. Por acá sale una raíz nerviosa hacia el brazo izquierdo, y por acá también sale otra raíz nerviosa hacia el brazo derecho. Y si se ve ese espacio reducido, quiere decir que esa raíz prácticamente está saliendo por un espacio donde se va a comprimir esa raíz nerviosa, va a provocar entonces una molestia en el cuello, el brazo y la mano que se llama cérvico-braquialgia, ocasionado por un controsis. Un controsis, osteofitos de las muciformes que estrechan el canal foraminal, ya sea derecho o izquierdo. Ahí están las raíces nerviosas, ¿no es cierto? Que emergen por estos agujeros de conjunción. Quiste sinovial parece que lo vimos en Tactamen, que es cuando aparecen en el espacio intervertebral, en las articulaciones interabuciales, la sinovial crece, ¿no es cierto? Y hace una herniación hacia posterior en este caso o hacia interior del canal vertebral. ¿Ya? Eso es súper escaso, pero se puede ver muy bien en resonancia. ¿Ya? Ahí tenemos un quiste sinovial. El líquido sinovial, que hace como una herniación hacia el canal vertebral. Se opera eso. Este es el paciente ingresando al resonador. Está en el decúbito dorsal. Esto es para hacer algún tipo de función. ¿Ya? El resonador, bueno, el escáner, esto es escáner. El escáner sirve ya también como el escáner que también sirve para hacer funciones, para extraer algún tipo de líquido, alguna muestra y dirigida, ¿ya? Puesto que se está haciendo un corte milimétrico en esta zona y por ese mismo, en esa misma ubicación dentro del gantry se puede hacer una función, ¿ya? Y extraer alguna muestra, como por ejemplo saber si es un tumor, de qué tipo de tumor se trata, o si es una infección, qué tipo de bacteria está causando esa infección, ¿ya? Para hacer un adecuado tratamiento. ¿Cómo se llama cuando algo está estrecho? Estenosis, siempre. ¿Ya? La estenosis puede ser de arterias, estenosis de agujeros, estenosis de canales, ¿no es cierto? Y la estenosis en este caso viene como está este canal vertebral. ¿Ya? Cuando un canal vertebral está estrecho se llama estenorraquia o estenosis raquídea, o sea, estenosis del canal raquídeo, ¿ya? O estenorraquia, o raquiestenosis. Eso se refiere a que hay una estenosis del canal raquídeo, ¿ya? Eso es estenorraquia. Entonces, y estas estenosis pueden ser debidas a varios aspectos. Por ejemplo, cuando hay una espondilistesa va a causar una estenorraquia, ¿ya? Y lo que provocan las estenosis es que se compriman raíces nerviosas, por lo tanto va a crear en el paciente mucho dolor, ¿ya? La estenosis provoca mucha rigidez y mucho dolor a nivel lumbar, ¿ya? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta con la estenosis. Hay estenosis central, que es del canal, y estenosis laterales, que son las estenosis foraminales, o sea, de los agujeros de conjunción. El típico ejemplo de la estenosis del canal de conjunción es la oncoartrosis a nivel cervical. Eso es una estenosis del canal foraminal. Acá se forman elementos osteofíticos, ¿no es cierto? En el canal, este de acá está prácticamente amplio, y este otro está como más estrecho, por elementos osteofíticos que aparecen en este agujero de conjunción. Es una clara estenosis foraminal, ¿ya? De la región lumbar. Acá se ven distancias, ¿no es cierto?, que deberían ser todas iguales, donde acá hay menor distancia, eso en línea indica menor distancia que este otro espacio, entre la vértebra L4 y la lámina, donde está el inicio de la espinosa, marca esa distancia, en cambio esta distancia es menor, ¿ya? Eso ya marca que acá hay un espesamiento del canal, y eso se llama raquiestenosis. Raquiestenosis. Entender que por cada agujero de conjunción emergen raíces nerviosas. Eso que se ve acá en el centro, el agujero de conjunción generalmente tiene
En la parte proximal tiene líquido y en la parte más distal está rellenito de grasa. Y en la zona periférica, en la parte superior, emergen las raíces nerviosas, que están ahí arriba. ¿Ya? Y si tenemos alguna estrechez de estos canales foraminales, van a ejercer una presión sobre esas raíces nerviosas, lo cual va a generar un cuadro de dolor, ¿no es cierto?, en las extremidades inferiores, desde el glúteo hasta las extremidades inferiores. Ahí tenemos extremidades degenerativas, cuando aparecen los lefitos, ¿no es cierto? Y hay estenosis de los dedos. La espondilolistesis genera estenosis natural. Si se desplaza, va a haber una estenosis en este sector. Este sector del canal es amplio, acá es estenosa, acá es amplio nuevamente y acá nuevamente es estenosa. ¿Ya? Y esas estenosis generalmente son, el tratamiento va a ser quirúrgico, va a ser operación. Va a tener que ampliarse el canal y al ampliarse el canal va a quedar debilitada la columna, obviamente, porque se le sacan láminas, generalmente sacan láminas. Y hay que colocar elementos de autosíntesis para que quede la vértebra en bloque, ¿ya? Que se va a determinar en una artrodesis. Ven ahí un agujero redondito, grande, y un agujero que está como un 8 estrechado. Y ese estrechamiento se llama estenosis foraminal. Ahí tenemos el ejemplo de acá esto está estrecho y esto está dilatado. Entonces, ¿qué pasa? Acá la estrechez y las raíces nerviosas que emergen por este agujero sean desplazadas. Al estar desplazadas genera un dolor en el paciente invalidante que va a hacer que se trata, digamos, generalmente operatorio. Canal estrecho. Está lo que mide 6,10 milímetros, 6,64 milímetros y aquí mide menos. ¿Ya? Eso es a nivel cervical, también hay estenosis a nivel cervical. Acá también la espondilolistesis va a causar un grado de estenosis. Ya, pregunta de prueba. ¿Qué es lo que es esto? ¿Qué es lo que esto que está en el centro de la columna cervical? Ah, médula espinal. Si apunto lo blanco, ¿qué es lo que es? Líquido cefalorraquídeo. Y si apunto lo que está acá en el agujero magno, este es el agujero magno. ¿Qué es lo que es esto? ¿Qué es lo que es? Bulbo raquídeo. Si está en el agujero magno, acá está la parte del occipital, ahí, esto es el hueso occipital, esto es el agujero magno. Si apunto con la flechita ahí, ¿qué es lo que es eso? Bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo es una parte de porción dentro del cráneo y una porción fuera del cráneo. El equip de L2 prácticamente hacia abajo es médula espinal. ¿Ya? Entonces, ojo, esto es líquido cefalorraquídeo, médula espinal. Eso va a entrar también en práctico. ¿Ya? Médula espinal, líquido cefalorraquídeo. Esto, ahí está el agujero magno, bulbo raquídeo. ¿Ya? Cuando me digo raíces nerviosas son estas. Esta es la médula espinal. La médula espinal da origen a esta raíz. Una asta anterior, una asta posterior y da origen a esa raíz. Esa es la raíz que sale por los agujeros de conjunción. Esas raíces que vienen de la médula. ¿Ya? Ahí está la médula. Tiene una asta anterior y una asta posterior, ¿no es cierto? Y es una raíz nerviosa que va a inervar mi extremidad superior. ¿Ya? Y esa se puede, si hay estenosis del agujero de conjunción, esta se puede comprimir y causar dolor. Cérvico-braquial, que se llama el dolor de una raíz nerviosa. La médula acá tiene, la médula generalmente siempre tiene que ser del mismo color, gris. Y acá da como una señal blanca. Y eso se llama mielopatía. La médula espinal o el cerebro siempre es gris, no tiene otro contraste. Y si da contraste estamos estamos en presencia de una lesión, ¿ya? Que se llama mielopatía espondilótica. En este caso es que aumenta la señal en la médula. Hasta ahora no hemos visto ningún examen que demuestre que las médulas pueden estar alteradas. ¿Ya? El único examen, ejemplo, que se pregunta de prueba también, ¿ya? De prueba de cátedra. ¿Cuál de todos los estudios demuestra lesiones medulares? Rayo X, escáner, resonancia. ¿Cuál demuestra estudios? Solamente, no. La respuesta es solamente resonancia. ¿Ya? En el cambio vemos la médula, sí la vemos, pero no es un cambio densitométrico, se ve gris, no hay ningún otro cambio. Y si está alterada la densitometría, no se alcanza a visualizar.
En cambio, en resonancia, nosotros podemos ver cambios de señal de la médula espinal. En este caso, lo que estamos viendo acá es una clara evidencia de que esta médula era gris, y acá está dando señal. Esto solamente lo entrega la resonancia. ¿Ya? Entonces, si la pregunta de prueba de cátedra dice el mejor estudio para visualizar lesiones medulares es resonancia. Lesiones medulares, o sea, netamente medulares, es resonancia. Acá se ve la médula gris, y acá se ve con emisión de señal. ¿Ya? Bien, niños, en este trabajo, en el último portafolio que lo vamos a subir hoy día, están los contenidos o las preguntas que yo voy a hacer, o sea, los puntos anatómicos y la patología que voy a hacer en ese último, en el último práctico. Voy a hacer el último práctico entra tórax, entra columna, ¿no es cierto? Entra todo lo que hemos visto, lo que nos separaron el primero. Entonces, ese es el práctico, el último práctico. Y ahí tenemos, bueno, 15 días todavía para consultar sobre el último práctico. Sobre la prueba de cátedra, ya les dije, hoy día les di como 4 preguntas, o más de 5 preguntas. Y algunas de la última prueba también van a entrar. ¿Ya? De la última prueba también van a entrar. Acuérdense que la última prueba vale 40 segundos. Ah, oye, la de los 140 cortos. Ya. Y lo otro siempre la desventaja también. ¿Cuál es la desventaja de un resonador? Es mucho más caro que el escáner. Y también tiene mucha información. O sea, es prácticamente parecido a la desventaja. La otra desventaja del resonador, ¿cuál era? Que los tiempos de ejecución de un examen son muy largos. ¿Ya? Para un paciente con traumatismo que viene inestable, que viene con respirador artificial, ese paciente que está inestable no puede hacer esa resonancia. ¿Ya? Pregunta de prueba, ¿ya? Ya, niños. Cualquier consulta en WhatsApp, ¿ya?